¿Por qué me negaron la visa? ¿Por qué me negaron la visa? Es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué fue que me negaron la visa? ¿Por qué no me revisaron los papeles? ¿Por qué no me revisaron los documentos? ¿Por qué el cónsul ni siquiera me preguntó? O sea, me hizo 2, 3 preguntas y me dijo simple y sencillamente que no. Existen muchos porqués alrededor de las entrevistas consulares, porque muchas veces quedamos con bastantes dudas acerca de los procedimientos, y eso se debe a que el procedimiento, como lo he mencionado en varios videos, la dificultad de este tipo de procedimientos se refleja o es completamente pues lo principal, completamente lo principal de este tipo de procedimientos. La complejidad de este procedimiento se desarrolla en lo simple, en lo sencillo, en lo fácil que es este proceso y en lo rápida que es la entrevista. Es un proceso demasiado sencillo, demasiado simple. Cuando un proceso es complicado y tiene varias vertientes, cuando un proceso es estructurado, es muy fácil también desinhibir y buscar cuáles son los pros y los contras y el porqué de las situaciones, el por qué me la negaron, por qué hice esto, por qué hice lo otro, por qué no contesté bien, por ese tipo de cosas. Es bastante sencillo desenmarañar el conflicto y verificar el por qué me la negaron, y pues prácticamente cuando vayamos nuevamente a la entrevista no vamos a cometer los mismos errores. Sin embargo, el proceso de la visa es sumamente sencillo y sumamente simple, y aquí es donde se desarrolla todo lo que nos llega a tener confundidos, a generar confusión, debido a que cuando vamos a la entrevista es rápida, nos preguntan 2 o 3 cosas y ahí es donde se acaba la situación, donde nos dicen prácticamente que no nos van a aprobar la visa. Este video se llama por esa razón así. Vamos a dar algunos puntos o algunos consejos del por qué me negaron la visa. El punto número 1 del por qué nos niegan la visa, los números que vamos a decir ahorita no tienen nada que ver, no son en orden ascendente ni descendente, todos son generales, solamente por nombrar números, pero regularmente no tienen ningún nivel de importancia, todo es igual. Vamos a nombrar aproximadamente unos 5 y nada más. Es para que comprendan. De igual forma, el punto número 5 es el más incontrolable de todos, es el más importante y al mismo tiempo el que nos genera mayor dificultad. Pero los primeros puntos también son importantes. Así que el punto número 1 sería nuestro perfil. ¿A qué me refiero con el perfil? Bueno, porque no todas las personas que solicitan visa son accesibles o aprobables para una visa. No todas las personas tienen ese perfil que un agente consular busca, donde lo principal de este tipo de perfiles es generar arraigo. Lo principal de este tipo de perfiles es que nosotros generemos certeza ante el agente consular de que tenemos un motivo de viaje para los Estados Unidos y de que vamos a los Estados Unidos a realizar una actividad recreativa y nada más eso, y que vamos a regresar a nuestro país. Ese es el primer punto. Si nosotros no tenemos un buen perfil, porque no tenemos experiencia laboral, porque no tenemos arraigo, porque no tenemos solvencia económica, va a ser muy complicado que nos autoricen una visa. El porcentaje de aprobación para las personas que no tienen un buen perfil es de aproximadamente un 30%, cuando debería de ser un 50%, porque solamente hay 2 posibles respuestas y estadísticamente debería ser un 50%. Sin embargo, para un agente consular es muy sencillo desestimar una solicitud donde la persona claramente no tiene las características que un agente consular busca. Entonces, por esta razón, si estamos hablando de un 30 o 40% de que te van a rechazar, de probabilidades de que te vayan a autorizar la visa,
Y es bastante, es como tirar una moneda al aire. Entonces, ese es el punto número uno, el perfil que tenemos. El punto número dos sería cómo realizamos nuestro formulario. El formulario es bastante sencillo y simple, nos pide información básica, nos pide información general de a qué nos dedicamos. Sin embargo, a veces no tenemos esta destreza o estabilidad, o no tenemos esta conciencia, o no tenemos sentido común al momento de rellenar ciertos formatos. Yo recomiendo que de preferencia lo hagan con un asesor. Existen muchos videos para rellenar este tipo de formatos. Sin embargo, si hay ciertas cosas o ciertos puntos o detalles que obviamente con la experiencia de los abogados o de los asesores migratorios pudiese mejorar, porque hay cosas que a veces no deberíamos de mencionar porque nosotros, no sé, una de las cosas es cuando te preguntan si tienes familiares en Estados Unidos y nosotros decimos sí, tenemos como 7 primos, o tenemos un cuñado, tenemos un tío, tenemos no sé, tenemos una comadre o un compadre, o cosas que nosotros, bueno, personas que nosotros consideramos familia en un cierto término, pero los agentes o el formulario como tal se refiere a las personas que viven en Estados Unidos, se refieren a los familiares directos. Entonces, estamos hablando de padres, de hermanos, de hijos, de cónyuges o de abuelitos o nietos, ¿ok? Esos son familiares directos. Si tú tienes 5 o 6 primos, no se refieren a eso. Entonces, al momento de que te preguntan si tienes parientes en Estados Unidos y nosotros rellenamos el formulario y ponemos los 5 primos que tenemos, esto es una mala interpretación del formato y esto puede desencadenar que tengamos una negativa. Al momento de que vayamos a la entrevista, el agente consular va a revisar esto y va a decir está mal. El tercer punto sería de igual forma el mal llenado de nuestro formulario. El mal llenado de nuestro formulario, y dentro de este punto es muy similar al punto anterior. Sin embargo, no nos referimos particularmente a eso, porque no son similares. Son similares, pero no son iguales. Nos referimos al mal llenado de nuestro formulario al momento de que nosotros ponemos información que no debería de ir, o contestamos las preguntas de manera errónea, o llenamos espacios que no deberíamos de llenar, o nos equivocamos al momento de seleccionar el tipo de visa que estamos solicitando por desconocimiento. Es como, el ejemplo más claro es como ir, por ejemplo, a un trámite al Seguro Social aquí en México y que te pidan la forma o el formato F1 y tú lleves el formato F1.2. Entonces eso es algo muy común cuando nosotros rellenamos de mal forma, cuando rellenamos erróneamente nuestro formulario. Puede desencadenar obviamente en que nos lleguen la visa en cuanto lleguemos, nos hagan más preguntas y nos lleguen la visa automáticamente, porque simple y sencillamente el formato está mal rellenado y pues no pueden hacer una entrevista en base a eso. El punto número 4, dentro de este punto número 4 vamos a hablar particularmente de lo que es la entrevista. La entrevista obviamente es sumamente importante, es uno de los puntos más importantes de todo el proceso. Todo el proceso se estructura de cierta forma. Es un proceso bastante simple, sin embargo, hay pasos a seguir y hay que realizar todos estos pasos, hay que realizarlos bien. No hay que realizarlos excelente, no hay que realizarlos pues no sé, no hay que ser el mejor formulario de todos, no, simple y sencillamente hay que seguir los pasos tal como nos marcan, hay que rellenarlo de la forma correcta y hay que acudir a nuestra entrevista y contestar lo que se nos está preguntando. Eso es simple y sencillamente lo que tenemos que hacer,
pero al momento de acudir a nuestra entrevista nosotros tenemos muchas dudas, tenemos bastante información de videos de personas a las que le hemos preguntado que ya fueron a una entrevista y no comprendemos que el proceso es diferente, y diferente porque el agente consular que te va a entrevistar a ti no entrevistó a tu primo que ya fue a una entrevista, y obviamente tienen criterios diferentes. Entonces a lo mejor tu primo se dedica, es abogado, es doctor, o es maestro, o tiene una tienda de abarrotes, o a lo mejor tu primo tiene una carnicería, está casado o está soltero, a lo mejor él ya sube en los Estados Unidos, o a lo mejor tú estuviste en los Estados Unidos. Entonces las preguntas que a él le hicieron y el criterio con el que él se le evaluó depende completamente de su perfil, y obviamente ustedes no van a ser similares, va a haber diferencias en varias cosas que también son importantes. Por lo tanto, si yo le pregunté a mi primo para saber y para ir preparado, esto puede ser un error porque nos puede ayudar, bueno, nos puede provocar el malinterpretar lo que es la entrevista. Y al momento de que vamos a la entrevista, muchas personas van pensando, voy a contestar como contestó fulano, porque a él le autorizaron la visa, entonces si yo contesto de la misma forma, también a mí me la van a autorizar. Y esto es un error que se comete bastante. Ese sería el cuarto punto. Hay que contestar lo que se nos pregunta. En otros videos dentro de este mismo canal tenemos puntualmente las preguntas que te hacen en una entrevista, cómo deberías de contestarlas, cómo deberías de articular las preguntas, que ese es otro error que se comete, el no articular las preguntas como se deben de articular. Y es muy importante que vayan a verlos por si quieren generar mayor información.